buenas noches. Bienvenidos a Ciudadanos en CNN Chile. Comenzamos nuestro debate de todos los lunes en la noche junto a nuestros panelistas Patricia Pólitzer, Hernán Larraín, Rafael Berguán, Alberto Mayol. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Recuerden que sus opiniones con el hashtag CiudadanosCNN van a estar apareciendo permanentemente y van a ser parte del debate. Tenemos una pregunta también para que se motiven y empiecen de inmediato a votar y también a opinar. El debate sobre las AFP, ¿está en juego el modelo económico? ¿Sí o no? Hashtag CiudadanosCNN. Lo que no está en juego es que tenemos el minuto de confianza para partir, como siempre, el programa. Alberto Mayol, partimos contigo. Bueno, ahora es una confesión, ya no es una acusación. Según muchos, el modelo económico sí está en juego. Y los que lo dicen ya no provenimos del mundo académico, no se proviene desde la izquierda crítica, sino que viene desde la misma derecha que se siente impugnada frente a las críticas de la AFP, efectivamente la viga maestra de este modelo económico que no produce, a confesión de parte, según se señala hoy día en el Mercurio, no produce pensiones, sino que produce un sistema financiero. Hoy día estamos viviendo esta crisis del sistema de pensiones, pero que es también la crisis del modelo económico, y simplemente la pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Podrá El Salvador, José Piñera, rescatar este modelo económico o sencillamente se ahogará junto a su criatura? Gracias, Alberto. Alberto, adelante el debate que viene más adelante. Vamos a tener más opiniones también al respecto. Rafael, tu minuto de confianza. Bueno, dicen que la primera lección en economía es sobre escasez y que la primera lección en política es sobre ignorar la primera lección en economía. A mí esto me parece importante porque podríamos terminar como el chiste. Estoy pensando en ese chiste en el que una autoridad está poniendo la primera piedra y el letrero dice: aquí se construirá un hospital. Pasan un par de semanas, llega una nueva autoridad y cambian el letrero y ahora dice: aquí se construirá un policlínico. Y el día de la inauguración el letrero dice: se toma la presión. Bueno, digo esto porque varias autoridades continúan irresponsablemente, en mi opinión, alimentando expectativas irreales. Y en la medida que nos acerquemos a las elecciones esto va a empeorar. Y yo creo que esto es importante porque hay que recordar que mientras mayor sea la distancia entre la expectativa y la realidad, mayor va a ser el descontento social y menor va a ser la confianza en la política. Muchas gracias, Rafael. Hernán Larraín, tu minuto de confianza. Chile comparte un fenómeno global y eventualmente en el futuro podría compartir otro. El fenómeno global que comparte es la crisis de la democracia representativa. Y este fenómeno lo estamos viendo en España, donde no pueden formar gobierno, lo vimos en Gran Bretaña y la crisis que vivió David Cameron, el Partido Conservador. Lo estamos viendo en la elección en Estados Unidos con Donald Trump. Lo vamos a ver en octubre en Italia y su referéndum constitucional. Pero el fenómeno que podría llegar es uno que describe en su artículo principal la revista The Economist en su último número. Y es sobre el futuro de la globalización. Dice The Economist que la idea de derecha e izquierda puede estar superada por un nuevo clivaje, por una nueva división. Y esto es ser pro-integración o pro-proteccionismo. Tener una visión abierta o cerrada en materia de economía y en materia de fronteras. Y que lo que estaría detrás, efectivamente, de todos estos casos serían dos visiones muy distintas y en conflicto. Y Gracias. eso eventualmente podría llegar a Chile. Gracias, Hernán. Patricia Pólitzer, tu minuto. Me voy a referir a la interpelación de la ministra Javiera Blanco mañana en la Cámara de Diputados. Sin duda, la ministra tendrá que entrar de lleno en la verdadera tragedia del Sename. No solo de cuántos niños y jóvenes muertos hay en la última década, sino sobre todo debiera referirse a los vivos, a esos miles de niños y jóvenes que están hoy en el Sename, que el Estado les debe protección, educación y además integrarlos nuevamente a la sociedad para que tengan una vida digna. Sin duda, el Sename requiere cirugía mayor, pero me quiero referir a un solo aspecto, al financiamiento de las residencias, de los hogares donde están esos miles de jóvenes hoy en bastantes malas condiciones. ¿Sabe usted cómo se financian esos centros del Sename? Se financian con un voucher similar al que reciben las escuelas de Chile por la asistencia de cada uno de sus alumnos y sin ningún financiamiento basal.
Lo mismo ocurre, y ya sabemos que es una verdadera aberración en las escuelas, lo mismo ocurre en los hogares del Sename. Ellos reciben un voucher por cada niño o joven que se encuentra internado. ¿Usted cree que con ese sistema de financiamiento hay algún incentivo para que esos niños dejen esa residencia y se reintegren a sus familias y a la sociedad? Como bien decía Nelson Mandela, no hay mejor forma de conocer el alma de una sociedad que saber la forma en que trata a sus niños. Muchas gracias, Patricia. Me tomo ahora mi minuto. En 1980, cuando se discutió la implementación del sistema de AFP, hubo una voz muy crítica que puso el punto sobre lo que podía significar el sistema de AFP en la concentración de poder económico en Chile. Escuchen lo que dijo, lo voy a citar entre comillas. Aquí van a aparecer 2 o 6 imperios del dinero que lo manejarán ellos. Por consiguiente, a la larga, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo. En 8 o 10 años más, tendrán al país en sus manos. ¿Quién dijo esto? Augusto Pinochet Ugarte. Lo dijo en el acta 398A de la discusión del decreto ley 3500, páginas 46 y 47. Entre los defectos de Pinochet no estaba claro su ingenuidad. Él entendía que aquí había en juego algo más que sencillamente una discusión técnica sobre cómo entregar mejores o peores pensiones. Él entendía, y deberíamos entenderlo hoy también nosotros para tener una discusión sincera, que cuando hablamos de las AFP no solamente hablamos de jubilaciones, estamos hablando también de cómo se reparte el poder en un país. Vamos a la nota, que precisamente nos habla acerca de lo que ocurre con el modelo. ¿Está en juego el modelo hoy en Chile? Las autoridades no escuchan. Continúan dando la espalda a la demanda tan sentida de parte de nuestro pueblo. Estamos impulsando la creación de una AFP estatal y definiendo una hoja de ruta. Que el fisco hoy día no tiene fondos para hacer un aporte sustancial al sistema. Han habido algunas propuestas que estimamos son populistas, son irresponsables. No es fácil cambiar de un sistema de capitalización y volver a un sistema de reparto. El sistema de reparto es realmente muy malo. José Piñera, ex ministro de Pinochet y creador del sistema de AFP, anunció en una carta que regresará a Chile para iniciar una contraofensiva contra las retroexcavadoras que amenazan el modelo. Un sujeto que es responsable de condenar a millones de chilenos a pensiones miserables no puede venir en una actitud tan arrogante. Es como una suerte de declaración de guerra. Bueno, se habla de las pensiones sin duda, pero se habla más globalmente del modelo. Lo dice el Mercurio, por ejemplo, cuando habla que las AFP han sido la viga maestra del desarrollo de Chile. Lo dice también José Piñera al decir que hay algo más en juego que sencillamente el sistema de jubilaciones. Alberto planteaba algo al respecto al principio, quiero partir contigo. ¿Qué ves en esta discusión, en lo que está pasando en estos días en Chile? A ver, el 2012 yo escribí un libro que se llama El derrumbe del modelo, y ese libro básicamente establecía que las condiciones de ilegitimidad del modelo económico, del empresariado, del modelo político, suponían una imposibilidad operativa futura que en alrededor de una cierta cantidad de años. En ese momento dije 4, parece que van a ser un poquito más, porque hoy día ya estamos hablando del tema, pero no necesariamente ocurre de inmediato, implicaba una transformación radical del modelo. Las condiciones de ilegitimidad del sistema de AFP, politizadamente, porque la ilegitimidad existía hace mucho tiempo, politizadamente va a implicar necesariamente una revisión de ese modelo de gestión de pensiones. Y resulta que ese modelo está totalmente articulado con el financiamiento del sector de la Bolsa de Comercio de Santiago, que es la base del financiamiento de los grandes proyectos extractivos y de créditos en Chile. Todo lo cual es la base de la operación del modelo económico. Entonces, evidentemente, cualquier modificación en este punto supone una transformación radical del modelo de desarrollo. Por de pronto habrá que entrar a industrializar y habrá que hacerlo en un momento donde las cosas no andan bien. Es una noticia muy compleja, pero también muy interesante, porque finalmente, a la larga, termina por, en el preciso instante en que recién iba a aparecer el sistema de pensiones entregando realmente pensiones, porque hasta el momento gran parte lo ha cubierto el Estado, resulta que ahora
ya no sirve, ya no funciona, cuando tenía que empezar a hacerlo, todavía no lo había hecho. Entonces es bastante evidente que hay que cambiarlo y sin embargo nos están extorsionando diciendo que lo que puede ocurrir es que caiga la economía porque así lo armaron. Rafael. A ver, primero yo creo que, yo lo he dicho varias veces en este programa, estoy demasiado viejo para pensar en cambios muy radicales. Las revoluciones ocurren, por supuesto que sí, son muy importantes y son necesarias muchas veces, pero ocurren muy inusualmente. Los cambios en general y los cambios serios cuando acontecen, y cambios importantes además que significan grandes mejoras en la calidad de vida de la gente, ocurren típicamente desde adentro. Por lo tanto, yo no creo que el modelo esté en juego. Por lo demás, nuestro modelo tampoco es tan especial, es bastante parecido en muchos aspectos a lo que hay en Estados Unidos, en Francia y en otras partes. Sí creo que hay aspectos de ese modelo que están en juego y qué bueno que sea así. Por ejemplo, aspectos extremos como algunos que, y voy a usar nada más que para motivar, aquí no se puede defender José Piñera porque no está con nosotros, pero esta idea, ¿no es cierto?, de algunos aspectos extremos neoliberales que de alguna manera se defendieron con mucha fuerza hasta hace algunos años, yo creo que están en juego. Y qué bueno que sea así. También creo, y con esto termino, que están en juego otros elementos del modelo chileno, y esto sí es lamentable, lo anterior me parecía bien, que pongamos de lado estas visiones más extremas, y las que a mí sí me duele que estén en juego son aquellos aspectos que transformaron a Chile en un país que hacía buenas políticas públicas, no políticas públicas correctas, que eso es otra cosa, porque las obras humanas típicamente son imperfectas, pero buenas políticas públicas en términos de que las hacía con seriedad. Eso creo yo que durante los últimos años también se ha puesto en juego, y eso me parece que es una mala cosa. Yo no entiendo muy bien cuál es el modelo del que estamos hablando, pero lo que sí tengo claro es que cada vez que se pretende hacer una reforma, un cambio que de alguna manera afecta al gran empresariado, el modelo se pone en riesgo. Se va a caer el edificio, la economía se derrumba, se acaban las fuentes de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo, por lo tanto, que no sé cuál es el modelo, no sé cuán en riesgo está. Creo que más bien esto es el griterío que ocurre cada vez que se busca un cambio. Y lo que creo que no hay ninguna duda hoy día, desde las propias AFP a estas alturas, es que el sistema de pensiones en Chile es un desastre y requiere modificaciones profundas. Ahora, viene llegando José Piñera, el padre de todo esto, que nos anuncia que mañana, en 140 caracteres en Twitter, nos va a dar la solución de cómo reformar el sistema. La verdad es que eso me parece un chiste de mal gusto. Entre otras cosas, porque José Piñera es el padre del plan laboral. Y el plan laboral está muy ligado a todo lo que nos pasa hoy día con las pensiones, porque la verdad es que las pensiones de hoy están íntimamente ligados a lo que ha sido a cómo ha sido el trabajo de cuál ha sido la calidad de los trabajos de los chilenos en los últimos 30 años. Esos trabajos han sido precarios, los trabajadores tienen enormes lagunas, la cantidad de plata que han podido ahorrar en este sistema o en cualquiera es escasa, y todo esto tiene que ver con el plan laboral de José Piñera y también con su sistema de AFP. A ver, no cabe duda que el sistema de pensiones hoy día está en tela de juicio y va a ser un debate y va a ser un desafío del sistema político mejorarla, y probablemente sea parte del debate de la campaña presidencial del próximo año. Pero me llama un poco la atención porque creo que hay mala memoria cuando esto nos lleva a discutir del modelo. Hace 3 años, la izquierda chilena, la nueva mayoría, hizo ya este diagnóstico. Alberto escribió ese libro hace 4 y esto es un cuento que está, diría yo, sobrediagnosticado. Nos trajeron un programa de gobierno que iba a cambiar el modelo, que era refundacional, que iba a llevarnos a otro modelo que esta vez sí iba a funcionar. Los resultados están a la vista. La incapacidad de llevar adelante un programa transformador con todos esos anhelos choca con la realidad. Y los chilenos ya se han hecho un juicio crítico, es cosa de ver cualquier encuesta respecto de la aprobación de este gobierno y de sus reformas, de lo que gente que pretende hacer en campaña, esto es generar grandes sueños de soluciones fáciles y en corto plazo, no son capaces de lograr. Para ser justo, el modelo tiene, creo yo, 2 caras. Una,
que podemos decir es crítica, porque despierta un cierto malestar. La gente quiere más, en parte, por el triunfo del modelo. Porque hoy día hay una tremenda expansión en materia educacional, porque se ha democratizado el consumo, porque las personas tienen más oportunidades y por lo tanto exigen más. Tienen más información, más educación, más conocimiento, más conciencia de sus derechos. Hoy día los chilenos se declaran mayoritariamente en términos individuales contentos con sus vidas, satisfechos, también con su entorno familiar y más cercano. Conviven dos realidades. Yo estoy bien, mi familia está bien y tengo una molestia y un disgusto con lo colectivo, con lo nuestro. Y creo que es importante hacer ciertas distinciones porque venir ahora a derrumbar el modelo y, por supuesto, dar soluciones fáciles es algo muy atractivo, pero... No, ¿Alberto? Sí, a ver, primero, hay que diseccionemos la argumentación de Hernán. En primer lugar, el juego muy conveniente para la derecha, pero también muy conveniente para la nueva mayoría, es decir que el mundo se divide en dos y que en ese mundo existe la nueva mayoría y la derecha. Y en ese negocio están los dos. Y resulta que desde hace mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, que hay actores, ¿ya?, que dicen no, el mundo no se divide en dos. Como esas famosas pancartas en Irak cuando decían ni con Bush ni con Saddam, también existe aquí la posibilidad de decir no estamos con los dos. Y aquí hay un diagnóstico que requiere una profundidad mayor. Efectivamente, las reformas de la nueva mayoría son malas reformas. Y efectivamente son muy poco profundas. Y eso aparece en las encuestas. No es que no aparezca. Si uno pregunta, les puedo mandar, de hecho sale mañana la encuesta que hicimos en la Universidad de Santiago, la gente dice, ¿quiere una reforma en la educación? ¿Quiere una reforma en la salud? ¿Quiere una reforma en las pensiones? Todos dicen sí. ¿Le gustan las reformas que se hicieron ahora? La respuesta es no. ¿Ya? O sea, estamos hablando de que hay una necesidad de reformismo importante, de hecho creciente en las últimas mediciones. Entonces hay que entender que lo que se busca es más reformas, más profundas, donde lo que se prometa efectivamente sea cierto además. Efectivamente aquí llegar y prometer puede ser muy fácil. Llegar y prometer lo que prometió la derecha, que las AFP iban a cubrir el 100%. Era fácil y no es verdadero. No cubre ni siquiera el 10%. Llegar a prometer lo que está pasando con la nueva mayoría, llegar a prometer la gratuidad y resulta que no es verdad. Entonces estamos hablando de que efectivamente aquí alguien fracasó en la promesa, ¿ya? No son los críticos, no viene desde allí. Aquí hubo grupos que han estado gobernando y resulta que esos son los grupos que han fallado. Ahora, respecto al tema de modelo, a la parte más profunda, hay una cosa que es muy simple. En todos los modelos de sociedad, la gente lo que quiere es estar integrado en el modelo. No hay ninguno en que la gente quiera estar fuera del modelo. La gente más ideológica puede estar fuera, pero la mayor parte de la población quiere estar dentro. El punto es si ese modelo es capaz de integrar al grueso de la sociedad. Y este modelo demostró que no podía y la gente siente hoy día que no puede. Ese es el malestar. Y no hay posibilidad de cambiar eso porque tendrían que lograr integrarlo. Y para integrarlo significa que gran parte del 1% más rico de Chile, que concentra el 32% de la riqueza, tendría que repartirla. Y cuando queremos repartirla, se arma un gran escándalo. Entonces no hay posibilidad. Las contradicciones hoy día son las que imperan en el sistema. Rafael. A ver, pero Alberto, la discusión que se ha estado dando, tú partiste diciendo, mira, aquí el juego que hace la derecha o incluso la Concertación, estoy parafraseándote, es un juego de todo o nada o de una cosa u otra, como si el mundo se pudiera separar simplemente en dos cosas. Y yo comparto perfectamente tu crítica, tu cuestionamiento, pero creo que la mirada dicotómica es una mirada que efectivamente está gobernando la discusión hoy día, y tal vez a los que trabajamos más en la universidad toda la vida, en el mundo más académico, donde nunca hay verdades absolutas, sino que todo se cuestiona, esta cuestión es re difícil de entender, pero la verdad es que la discusión está siendo gobernada por una mirada dicotómica. Ahora, yo quiero decir, y esto es lo que a mí me llama mucho la atención, que parte importante de la responsabilidad de esta mirada simplista entre buenos y malos, correcto o incorrecto, partió con el gobierno, que desde su presidenta y su programa, y aquellos que de alguna manera lideraban la discusión inicialmente, plantearon lo que a mí me parece una confusión muy difícil de entender entre adultos, al mezclar o transformar herramientas, instrumentos en el ideario. Pareciera que la presidenta se casó con el programa como si el programa fuera el objetivo final, cuando el programa no es más que una herramienta absolutamente indispensable cuando deja de ser funcional al objetivo final. En ese ámbito, en el de las herramientas, están las FPs, como está también el reparto. Lo que ha ocurrido en este país en el último tiempo, insisto, en parte impulsado por el gobierno, inexplicablemente a mi modo de ver, es que se ha transformado ideología o se ha llevado la ideología a la discusión técnica de herramientas, cuando en realidad lo que el país tiene que hacer, como hacen los nórdicos, y podemos hablar después de eso, es ser pragmático.
y definir qué cosas usa o no usa en función de si cumplen el rol que tienen que cumplir. A mí eso de alguna manera me descoloca porque me lleva a tratar de defender una herramienta cuando yo no tengo ningún attachment emocional con la herramienta. Pero Rafael, por ejemplo, las AFP fueron instauradas con un discurso ideológico también. No hay ni la AFP ni el sistema de reparto son neutros ideológicamente. Hay una ideología detrás de cada uno de ellos, indudablemente. Por supuesto que sí. Y lo que ha pasado, y yo traté de plantearlo en el minuto, en que voy a usar matemáticas. Esto no sé si la mitad de la audiencia se nos va a ir ahora del programa. Depende de qué tan complejas sean. Tú tienes una ecuación, es muy sencilla. Y la ecuación, como lo dije yo, la ecuación es muy simple. La ecuación ya se nos fue la mitad, ok. Pero sigamos. La ecuación es muy simple. Tú pones a un lado, pones expectativas o propuestas, le restas realidad, lo que y la diferencia es frustración. Y la crisis, si existe hoy día en Chile, de la política, que como dicen muchos es una crisis de legitimidad, yo creo que está alimentada por esa diferencia entre lo que se está proponiendo, lo que se está ofreciendo y que lo que de verdad la gente puede conseguir. Un datito, Rafael, muy simple. Entonces, perdona, sí, solo un segundo, sí. Para que no... Acuérdate que yo estoy viejito y se me olvidan las cosas. Entonces tú planteabas y decías, bueno, se partió ofreciendo, ¿no es cierto?, desde en dictadura, un modelo que iba a generar determinadas cosas. Yo creo que parte de la marcha del domingo tiene que ver con que mucha gente se le dijo una y otra vez, incluso en democracia, que iban a recibir algo que no era posible recibir. De la misma manera que a los jóvenes estudiantes que marcharon en el 2011, se les dijo que con el CAE, que era una herramienta que podía cumplir un rol, iban a ser capaces de tener una vida más fácil, iban a poder salir de la universidad, trabajar, pagar sus deudas y estar mejor que su familia. Y se encontraron con que el sueldo no les pagaba, ni siquiera les alcanzaba para pagar. Entonces, esa frustración que ha existido es resultado justamente de ofrecimientos que son irreales, populistas, si tú quieres. Una cosa muy cortita, un dato. Tú decías que la política es el centro gravitacional de esta crítica social y en gran parte es así según los datos, pero hay que decir que aparte de la política, sobre la política hay dos objetos que superan a la política en malestar, en sensación de abuso. Uno, las tarjetas de crédito de casas comerciales. Dos, los bancos. Patricia. Yo voy un poco en esa línea. Es decir, yo creo que aquí el gran malestar de la gente es que está aburrida de que le mientan, de que le pasen gato por liebre, en cualquier tema que lo pongas. Es decir, hasta cuando compramos el papel confort, nos están pasando gato por liebre. Cuando vamos a las AFP, no solo nos cuentan que vamos a tener grandes pensiones, sino que además nos cuentan que son los mejores técnicos los que están manejando las AFP de la mejor manera para administrar estos fondos, que tienen que cobrar estas comisiones de 3%, 2,5%, porque así es la eficiencia. Y después de repente vemos que se hacen las licitaciones de afiliados y bajan a 0,4%. Es decir, la AFP Plan Vital, que empieza hoy a cumplir sus 24 meses porque ganó la licitación, fue con un 0,4%, es decir, menos de un tercio que otras AFP. Entonces, en todos lados nos están engañando. No es que hayan grandes expectativas que nos están frustrando, no, donde nos damos cuenta hay algún pedazo de la élite, sea empresarial, política, religiosa, cualquier élite nos está pasando gato por liebre. Y la gente no quiere más de eso. Y desgraciadamente, a mi juicio, la élite no está escuchando esta rabia que está provocando la gente. Pero fíjate que hay un punto que es súper importante, y es que lo que tú dices de la élite, en el fondo la élite reconoce hoy día que el modelo está en juego, porque si ella tuviera que reconocer lo que está en juego hoy día, sería reconocer que ella misma está en juego. O sea, entrega el modelo, que no lo entregó hace 3, 4 años cuando apareció la crítica al modelo, ¿ya? Porque en ese momento sentía, no, es absurdo entregar... Pero hoy día, como se sienten atacados ya personalmente, hoy día se empiezan a poner sobre la mesa, y el mejor ejemplo es Lagos, ¿ya? Lagos que va y dice, mire, es verdad todo lo que se dice de la AFP, esto es un escándalo, ¿ya? Bueno, pero resulta que... Y las reformas que nosotros hicimos son muy poco profundas. Bueno, eso es el juego justamente de que después de venir, de sostenerlas, afirmarlas, contenerlas emocionalmente, incluso resulta que ahora van y dicen, no, este modelo realmente no sirve para nada porque lo que está en juego ahora sí es el pellejo. Yo creo que es interesante distinguir como dos debates que estamos teniendo. Uno, y es que efectivamente aquí hay una cuestión ideológica.
Hay dos visiones de sociedad con distintas aproximaciones respecto al rol del Estado. Algunos creemos más en la libertad, otros creen más en la igualdad. Algunos creen que lo que hay que hacer es darle más poder. En igualdad con libertad. Bueno, eso está más cerca de acá, pero hay algunos que creen fundamentalmente en la igualdad. Más cerca de acá, entonces. El punto, creo, es hacer una distinción. La discusión ideológica, muy legítima en democracia y que ha estado muy presente en los últimos años a partir del 2011, con otro fenómeno que está ocurriendo en paralelo y que se ha discutido y se ha conversado acá. Y es efectivamente la fractura entre la ciudadanía y la élite. O sea, hay un debate sobre dos visiones de sociedad, el modelo, y luego hay un sistema político, un sistema económico, un grupo empresarial incapaz de representar, conectar, intermediar los intereses y la demanda de la ciudadanía. Y tengo yo la impresión, y en eso creo que Lagos sí hace un punto, a pesar de que creo que dibuja un escenario donde él se presenta como la solución frente a este caos, que es, frente a la crisis de representación que tiene la élite, el debate ideológico queda en segundo lugar porque nadie es capaz de intermediar. Y creo que el desafío político, en particular respecto a las elecciones que vienen, primero, es que haya participación ciudadana, y segundo, que haya una capacidad efectivamente de representar y movilizar. De lo contrario, nos vamos a quedar algunos discutiendo respecto al modelo, pero la ciudadanía completamente desconectada de la clase política. Yo creo que es bien importante lo que acaba de decir al final Hernán. Es decir, en estos dos niveles del debate que tú señalas, por un lado la división ideológica y por otro lado la distancia élite-ciudadanía, yo creo que en el último tiempo ha estado ganando lejos la distancia entre la élite y la ciudadanía. La ciudadanía no distingue diferencia entre la élite, no se ve el debate ideológico. Ha habido muy poco debate ideológico, a mi juicio. Y por lo tanto, lo que pide la ciudadanía es, no queremos más de esto. Un esto borroso, difuso. Una pequeña distinción, Patricia. Yo creo que aquí hubo un sector político de la izquierda que le ofreció otro modelo y se hizo cargo de una cierta demanda y lo leyó bajo un diagnóstico. Creyó la izquierda representar efectivamente, evidentemente el diagnóstico fue equivocado, una solución ideológica que ha sido un total fracaso. Se llamaba otro modelo, ni siquiera tenía nombre. O sea, para que seamos claros de que no era otro modelo, porque si hubiese tenido otro modelo, se habría llamado keynesiano, se habría llamado algo. El régimen de lo público. No tenía, bueno, pero era un experimento, está bien, está muy bien, pero no era otro modelo y eso es algo que se puede visualizar. Ahora, una cosa muy corta respecto a Lagos. Lagos efectivamente entiende que él es el hombre para la crisis porque, y aquí viene una forma de hacer política que está muy equivocada en un momento como esto. Porque, bueno, aparte porque es candidato, porque están viviendo con la misma lógica que antes, en un momento que es muy distinto. Eso es lógica de focus group. Eso es lo que aparece en los focus group. Nosotros hacemos focus y aparece. No, aquí si hay mucho caos, sería bueno Lagos. Entonces, en la lógica del focus group, aparece un publicista y dice, ok, tesis central del señor Ricardo Lagos, hay crisis. Eso no es un proyecto político. Eso no está reflexionado toda la lógica que puede ir detrás de eso. No significa, ¿qué significa Ricardo Lagos? Todo el pasado de Ricardo Lagos al lado de esa tesis. O sea, hay un error de la profundidad de la política, de la lógica de construcción de proyectos donde se está fallando radicalmente desde las élites. Estoy de acuerdo contigo y quiero agregarte un dato más. Yo creo que lo que hace Lagos es bien irresponsable porque utiliza el temor. Creo que es evidente que exagera cuando dice que la crisis es institucional. Chile está funcionando, la crisis de representaciones, de confianza. De hecho, se resaltó. Pero hay instituciones. Hoy día bajó los decibeles puso reversa a su porque crítica, evidentemente su juego político, electoral, fue muy lejos. Y en un expresidente eso no se ve bien. En un candidato se entiende. Pero a Lagos se le exige más. Tenía razón, pero no... Es que eso sí que hay una crisis de la política, una crisis de legitimidad. Pero es una crisis al final, yo creo... Mira, uno siempre dice las instituciones quedan, las personas pasan. Sin embargo, en el día a día, que es lo que nos ocupa al final, las personas juegan un rol muy importante. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo es culpa de personas, más que culpa de instituciones, sin perjuicio de que... El listado, vamos con el listado. A ver, déjenme... Este es el momento. ¿Cuáles serían los 5 más responsables? Para evadir eso, hasta después de comerciales, cámara 4, déjenme sí plantear a propósito de lo que dijo la Pati, una mirada positiva. Porque yo creo que nosotros estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Hemos efectivamente descubierto un montón de basura bien sucia y bien contaminante y bien peligrosa para que este país avance debajo de la alfombra, pero lo hemos hecho porque el país
fue capaz de avanzar lo suficiente de manera tal de tener ciudadanos que hoy día están más empoderados, que tienen más control de sus vidas, que son más críticos, que tienen una distancia mayor, una sana distancia, cuando uno tiene más de 18 años, una sana distancia con las instituciones de la democracia y del mercado. Y estamos entonces, de alguna manera, no descubriendo, Pati, que hoy están abusando determinados grupos, sean empresas o no empresas, de los ciudadanos, sino que descubriendo algo que siempre ha ocurrido y que por primera vez podemos ver debido al avance que logramos. Y en ese contexto, lo que Chile está enfrentando no es tan especial tampoco, porque cuando uno ve países que avanzaron significativamente en el siglo XX y alcanzaron el desarrollo económico en un sentido amplio, lo que hicieron fue darse cuenta a mitad de camino, donde está Chile hoy día, justo nos queda la mitad de camino para alcanzar a Canadá. Hemos recorrido la primera mitad, los números muestran eso. Lo que han hecho es desarrollar perfeccionamiento de sus instituciones asociadas a competencia, Fiscalía Nacional Económica, no quiero ser latero, Tribunal de Libre Competencia, CERNAC financiero, protección de consumidores, por lo tanto, que permitieron que los países pasaran a esta segunda etapa y se transformaron en naciones más desarrolladas. Entonces Chile está enfrentando esa tensión, que es una tensión, y con esto termino, que los grupos de interés, que el status quo obviamente rechaza, pero que es necesaria para poder pegar el salto a algo más parecido a un país como Canadá. Hay dos cosas que me gustaría contrapreguntarte. Contrapreguntarte. ¿Por qué es buena esta distancia de los grupos de interés y del mercado y de la política? Yo quisiera al revés, que hubiera mucho más gente participando en la política como era antes. ¿No me parece que parte del desarrollo de la democracia y del desarrollo del país tenga que ver con el distanciamiento con la política? Al revés, yo creo que la democracia requiere de partidos fuertes, ojalá con muchos militantes. Y lo otro que tampoco me gusta de tu planteamiento, Rafael, es esta idea de que siempre tuvimos tanta mugre bajo la alfombra. No sé si eso es tan cierto. Yo creo que siempre tuvimos es decir, creo que la mugre bajo la alfombra empezó a acumularse justamente cuando el tejido social, la participación de la gente empezó a decaer. No creo Hemos que sido siempre habitados haya por sido seres así. humanos desde el primer día. Sin duda, y siempre hubo ladrones, no cabe duda. No cabe duda que siempre hubo ladrones. El segundo día se fabricó una alfombra y el tercer día había basura bajo la alfombra. Yo lo veo así. Ahora, decir el pecado original no va a decir que es científica. Pero no siempre, pero creo que no solo ahora hemos tenido esta reacción y que antes siempre fue un desastre. No, yo creo que los últimos años fueron bastante oscuros en ese sentido. Vamos a la pausa y volvemos con más. Esto es Ciudadanos en CNN Chile. Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. ¿Cuál es nuestra pregunta? La vamos a recordar para que ustedes voten, para que opinen también con el hashtag CiudadanosCNN. Debate sobre las AFP. ¿Está en juego el modelo económico, sí o no? Quien ha, claro, puesto mucha leña a esta discusión ha sido ni más ni menos que José Piñera, quien ha dicho que vuelve a Chile precisamente a defender el modelo. Patricia, ¿qué efecto tiene la vuelta de José Piñera? La verdad es que yo creo que no va a tener mucho efecto dentro de lo que está pasando. Creo que esta llegada a los Chapulín Colorado, como dije hace un rato, no va a significar nada para lo que estamos viviendo. Pero yo creo que sí. Creo que el que debe estar más preocupado de la llegada de José Piñera es su hermano Sebastián Piñera, porque creo que si a alguien le va a enredar la cosa es a él. A mí me llama la atención un poco los medios, cómo reaccionan, algunos columnistas, cuando se va Vigi, como gran movimiento, ahora llega José Piñera, gran movimiento. Se habla de que somos un país pequeño, que tiene muy poco tema, porque una persona puede hacer la diferencia, creo que es un poquito provinciano. Ni la salida de Vigi es tan relevante, ni la llegada de Piñera me parece tan relevante. Ahora, Hernán, una persona que hizo uno de los cambios económicos más importantes de la historia de Chile. Eso iba a decir. Pero esta idea de que renuncia a su cruzada y viene para acá, creo que los medios son bien responsables de crear un ambiente donde va a ser una voz más y bienvenido al debate. ¿Cuál es el problema? ¿Entonces estamos inflando mucho a José Piñera? Los medios, sí. ¿Y a Sebastián Piñera le complica que venga su hermano? Yo creo que si la pregunta es respecto a la campaña presidencial, me parece que es completamente poco relevante. Ok.
A ver, no, yo creo que la política está, sobre todo la política de masa, está hecha de cosas simples. O sea, que tu hermano se ponga por delante para defender su obra respecto a un modelo de pensiones, que es la viga maestra del modelo económico, bueno, es evidente que puede complicar a cualquiera que esté cerca de José Piñera, porque él mismo hizo algo que en términos de estrategia política es muy complejo, es que depositó todo esto en un objeto. Una de las grandes gracias por las cuales era muy difícil politizar el tema de la AFP es que no tenía objeto. El objeto estaba allá al final de tu vida, ¿ya? Y finalmente tú no sentías entonces la motivación para ir hacia allá. Hoy día hay un objeto. Ese objeto está en las AFP y en José Piñera, que además se puso le dio carne, encarnó entonces este espíritu de los 200.000 millones de dólares que hay ahí guardados. Entonces, no cabe ninguna duda de que es un tema delicado. Y no cabe ninguna duda que para Sebastián Piñera es un problema por una razón muy simple. Pase lo que pase, tenga el problema que tenga, se hablen lo que se hablen, es el hermano, ¿ya? Y él finalmente también defiende el mismo modelo económico y ya estas cosas funcionan simple. A Michelle Bachelet le pasó que por temas familiares, donde nadie pensaba que podía entrar un aspecto relevante que pudiera hundirlo, resulta que efectivamente ella pierde sus características completamente sobrenaturales en el sistema político chileno por un tema que no tenía nada que ver con ella, sino con su familia. Esto perfectamente podría significar una crisis mayor, a pesar de que Piñera ha estado metido en líos bastante más graves, y sin embargo esto, que es más sencillo, podría ser más importante. No, yo no veo por dónde, sorry, muy corto, pero si hay algo relevante, fue la marcha nacional, pacífica, masiva, que instala una causa, que es no más AFP, que instala a un líder ciudadano emergente que le pone cara a eso, que enfrenta a José Piñera y dice esto va a ser una guerra, porque ahí empezamos a ver una cosa nueva y distinta. Es asumir que todos los actores políticos, todos los candidatos deben empezar a tener respuestas respecto al sistema de pensiones. Es empezar a conversar y discutir de que este no es un problema chileno, es un problema global. O sea, porque la sociedad está envejeciendo y las pensiones son un problema a nivel mundial en la sociedad contemporánea. Entonces, eso me parece relevante. Los hermanos me parece anecdótico, honestamente. Yo creo que José Piñera hizo exactamente el mismo análisis que tú. Vio la marcha y dijo, este es mi momento. Tengo que volver a ser un actor relevante de la política chilena. José Piñera quería ser presidente de la República. Fue candidato. Fue concejal, ¿no? Pero fue concejal primero, por Mayo. Concejal inmediatamente renunció para ser candidato presidencial por fuera de la U. Bueno, fue concejal como con 25% de los votos y después fue candidato. Está lleno de voluntarios para ser presidente. Exacto, me parece muy bien, pero seamos realistas. Le va a enredar el naipe a la derecha y a Sebastián Piñera, creo que así es. Yo creo que difícil enredarlo más. José Piñera es un candidato ganoso. Ya, ¿tú crees que puede querer ser candidato presidencial? Yo creo que José Piñera, por lo menos lo que uno ve cuando dice renuncio a mi cruzada mundial, él es grandioso, siempre fue grandioso. Entonces no veo por qué... Oye, Patricia Pulitzer lo hace grandioso, yo no sé qué tanto. Oye, yo no lo hago grandioso, basta mirar lo que él dice. No, a mí me parece bien que este caballero llegue al país, que algunos se van, es bueno que otros vuelvan. Oye, si en vez de 18 candidatos van a ser 19, no creo que sea lo relevante hoy día. Sí me parece que es importante que el debate extremadamente pobre, que a mí al menos intelectualmente me ha violentado durante las últimas semanas a través de las redes sociales, violentado intelectualmente quiero decir, en el que se plantean discusiones como si la gente fuera dueña de la verdad, sin hacer siquiera el mínimo esfuerzo de conversar con alguien que algo sepa del tema. Nosotros mismos, que somos razonablemente educados y privilegiados en este país, seguimos hablando del problema de las pensiones, salvo honrosas excepciones, por ejemplo la que está allá hace un par de segundos atrás, planteando que el problema son las AFPs, cuando a esta altura podemos conversar con un técnico de derecha o de izquierda y te va a decir que el problema no son las AFP. Eso no significa que las AFP no tengan un montón de problemas, no significa que no estén deslegitimadas, no significa que no estén ganando demasiada plata, bla, bla, bla. Todo eso es cierto. Y que en ese contexto tal vez las AFP tengan que cambiar radicalmente. Pero el problema de las pensiones chilenas no es un problema de las AFP. Y con esto termino. Sin embargo, nosotros 5, por acción u omisión,
Seguimos a 2 semanas del inicio del debate planteando la discusión como si ese fuera el problema. Rafael, hay un punto que yo creo que está claro cuando uno ve el tema con seriedad de cuáles son las soluciones, que muchas de las soluciones pasan por temas que son tremendamente impopulares, pedir sacrificios como aumentar la edad de la jubilación, por ejemplo, como aumentar el porcentaje de las cotizaciones. El punto es que se le puede pedir a la gente eso diciéndole, vamos a dejar tal cual el sistema de las AFP, vamos a dejar las rentabilidades y el negocio tal cual, y a usted le vamos a exigir subirle la edad de la jubilación y a usted le vamos a exigir subir las cotizaciones. Parece que esas medidas que son absolutamente necesarias son políticamente imposibles de llevar a cabo si no es por medio de una reforma más amplia del Daniel, sistema. por supuesto, pero a ver, pero una cosa, pero es que los edificios se construyen desde el primer piso hasta el último, y el primer piso es la parte técnica en la que un par de personas razonablemente educadas e inteligentes se esfuerzan, generan información y te hacen un diagnóstico correcto. Y sobre ese diagnóstico después se hace política. La política se construye desde lo técnico, pero no se hace exclusivamente con lo técnico, lo hemos conversado en otras ocasiones. Y por lo tanto, lo que tú estás planteando a mí me parece absolutamente razonable. Una vez que nosotros entendemos que el problema tiene que ver, por ejemplo, con que las mujeres tienen muchas lagunas, con que los sueldos promedio son muy bajos, con lo que sea, y los técnicos te entregan esas herramientas, el gobierno de turno y los ministros de turno tienen la responsabilidad de transformar esto en política. Y esas políticas pueden significar cosas que el técnico no comparte. Entre ellas, por ejemplo, como decía alguien hoy día en un diario, más allá del impacto que esto termine teniendo. Si lo que hay que hacer aquí al final del día, porque esto lamentablemente recurro nuevamente a las matemáticas, es sumar cosas, porque aquí lo que falta es plata para que las pensiones sean mejores, y eso significa tener que cotizar un porcentaje mayor de tu sueldo, bueno, una alternativa es que esa cotización la ponga íntegramente el empleador. Podríamos hablar, porque eso tiene implicancias técnicas, pero yo creo que eso es muy válido. Pero se puede construir solo una vez que tú te diste cuenta que el problema se resuelve cuando pones más plata todos los meses. Y no cuando eliminas o no eliminas la AFP. Está bien, pero ya, ok. Aceptemos el discurso tecnocientífico sobre el tema. Aceptémoslo. Con un dejo así aceptémoslo. de No, aceptémoslo. No, para nada. Gracias. Simplemente digo que resulta que los únicos que son tecnocientíficos no son los economistas. Hay otros elementos. Aquí hay un punto muy importante que no tiene que ver con la lógica típica con la que se habla sobre este problema, que es la lógica con la que se ha operado durante toda la transición, que es pensar siempre en la lógica de la pobreza. Cómo salir de la pobreza. Aquí hay un problema que la gente está denunciando que es más grave y más complejo de resolver, que es la desigualdad. Lo que la gente está viendo es que el sistema que empobrece a unos enriquece a otros. Eso es lo que la gente está viendo. Y eso es lo que genera ilegitimidad. ¿A través de las utilidades de las AFP, dices tú? De las AFP y de las empresas donde las AFP invierten sus activos. Capitales, entonces, tu plata en el Banco Estado también. También en la libreta roja, ¿no es cierto? También está siendo usada para financiar empresas en Chile y, tápense los oídos, en el resto del mundo. A ver, si eso es o no una aberración, bueno, ocurre acá y ocurre en Francia. Pero el punto de fondo es que tú tienes la ilegitimidad como una variable importante. Y la pregunta que uno tiene que hacerse en términos sociológicos es, ¿la ilegitimidad que tiene la AFP hoy día da para hacer una reforma? Parece que no da para hacer una reforma simplemente. Y ese es el punto que está en juego, saber cuál es el tamaño del animal. Y esa es la pregunta que no ha habido quien en el sistema político sea capaz de dar cuenta. No son capaces de decir cuál es el tamaño del problema que existe hoy día y cuál es la medida mínima que habría que tomar para que la gente dijera, bueno, están haciendo algo. Yo creo que, ¿sabes qué? Siguiendo un poco con la argumentación que decía Rafael, de que estos son temas complejos, en que ya todos sabemos que el tema de las pensiones, para que tengamos todos mejores pensiones, implica mayor tiempo de trabajo porque vivimos más y necesitamos tener un fondo mayor. Pero nadie está dispuesto a decirlo. Y nadie está dispuesto estoy hablando de la élite política. Eso, es decir, esto choca con nuestra crisis política, en que cuando tú dices el debate es muy pobre en las últimas semanas, creo que el debate es pobre en las últimas semanas porque no hay un liderazgo capaz de arriesgar su posición política, sea esta en un ministerio, en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde sea, en un partido político, arriesgar ese liderazgo político diciendo esto es lo que se puede hacer y esto es lo que no se puede hacer por el tamaño del animal, como decía Alberto. Y ese liderazgo, por lo menos yo no lo he visto en ninguna parte, ni en la derecha, ni en el centro, ni en el gobierno, ni en la oposición. Estamos de acuerdo, Patricia Pollitzer. Yo creo que aquí ¿algo anda mal contigo o conmigo? No, o los dos, pero porque creo que obviamente hoy día todos los incentivos que tienen los políticos es
a prometer fácilmente lo que la ciudadanía demanda y no se hace cargo muchas veces de la dificultad que tiene hacerse cargo de esas promesas. Ojalá hubiera efectivamente un espacio para que un político pudiera tener una proyección nacional diciendo, mira, hoy día gobernar es más difícil que antes. Yo, a diferencia de otros, no me voy a comprometer a cosas que no voy a ser capaz de cumplir. Quiero decirles que en mi gobierno van a haber prioridades. En mi gobierno no van a haber refundaciones, va a haber reformismo gradual. En mi gobierno van a haber un proyecto de seriedad, de confianza, que pueda de alguna manera reconstruir tejido, vínculos, relaciones entre la ciudadanía y algún político que no quiera tomar el atajo que tomó el actual gobierno y que busque más bien una proyección de largo plazo. Y creo en ese sentido que Sebastián Piñera tiene una oportunidad, por ejemplo, pero creo que tiene que ir más lejos simplemente que el desalojo que ha instalado respecto del gobierno actual y de la gestión como promesa para gobernar. Porque hoy día se requiere política, mucho más que técnica y gestión. Y eso significa reconocer la complejidad de gobernar, priorizar y asumir de que lo que va a venir a continuación en el próximo gobierno va a ser mucho más difícil que antes. ¿Pero tú crees que ese perfil que diste de gobernante es el tipo de sujeto para un momento como este? Míralo en el mundo, lo digo en términos estrictamente técnicos también nuevamente, o sea, no pensando lo que te gustaría, lo que me gustaría, lo que podría gustarle a alguien, no, sencillamente en un momento como este, ¿cuáles son los personajes que aparecen en las sociedades con liderazgo? ¿Los prudentes? Los populistas. Todos los objetivos están para prometer facilidad. Aparecen grandes impugnadores. No tienen, eso de populismo es una palabra bien vacía de significado. Los grandes pero impugnadores. aparece Donald Trump. Aparece un Donald Trump, aparece por un lado completamente diferente un Pablo Iglesias, aparece Syriza en Grecia, aunque después traiciona las convicciones y se convierte en una especie de nueva mayoría. Grillo en Italia, en fin. Marine Le Pen en Francia. Ninguno de ellos todavía ha ganado una elección ni ha llegado al poder en su país. Bueno, cierto, pero cierta parte del cierto. Partido Conservador hizo caer, ¿cierto?, a David Cameron, partiendo por el actual canciller de Gran Bretaña. Pero también hay una cantidad importante de candidatos del statu quo que han ganado elecciones y que han todavía mantenido posiciones. Ha pasado en España con Rajoy, está pasando en Estados Unidos hasta ahora con Hillary Clinton. O sea, hay ambos escenarios. Claro, pero el que vertebra el proceso de liderazgo no es el que gana la elección necesariamente. Sí, el personaje principal de la política española durante estos últimos 3 años se llama Pablo Iglesias y no es Mariano Rajoy. Pero se quedó corto en términos de llegar al poder. No, claro, no llega al poder, pero finalmente el que organiza el clivaje es el personaje más importante, pase lo que pase. El que llega al gobierno reparte cargo y tiene cosas muy importantes y tiene menos frío que el otro, pero a la larga eso es un empleo. El otro tipo es el que domina la escena. A ver, yo creo que el impugnador, como lo llama Alberto, es el que escucha el clamor de la calle, pero que después, al parecer, en la mayoría de los casos, no es capaz de convertirlo en en políticas públicas que se lleven a la práctica, ¿ya? Pero a mí, en ese ejemplo, me preocupa lo que pasa en Chile con la crisis. Porque en las crisis, la verdad es que se ve la esencia de los seres humanos. Estoy hablando de las crisis personales y creo que se puede proyectar a la política. ¿Y qué hemos visto en cómo reaccionan la izquierda y la derecha chilena frente a la crisis? La derecha vuelve a mostrar su falta de compromiso con la democracia y con partidos fuertes y democráticos, haciendo el numerito de la semana pasada de Joaquín Lavín en Las Condes. Es decir, todo entre 4 paredes, aquí la solución viene por aquí, movemos las piezas a nuestro, un grupito de la élite muy cerrado, mueve las piezas y descoloca al resto. ¿Qué pasa por el otro lado? Escucha el clamor de la calle, toma las peticiones de la calle, pero no logra convertir eso en realmente un programa coherente y en una buena gestión. Les quiero traer otro punto a la discusión. A propósito de algo que dejó pendiente Rafael, que nos iba a hacer un listado de responsables. Otro economista muy prestigioso, José Luis Daza, uno de los economistas chilenos más prestigiosos en el exterior, dice lo siguiente: en 30 años la gente se preguntará ¿cuándo se jodió Chile? Y la respuesta será en el gobierno de Bachelet. ¿Estás de acuerdo, Rafael? ¿Se jodió Chile en este gobierno? No, y este país afortunadamente ha sido capaz de desarrollar instituciones que tienen, no sé si garantizado, porque eso suena un poquito complaciente, un poquito ingenuo, pero la probabilidad de que en 18 meses más, 16 meses más tengamos un presidente que represente algo más razonable que lo que ha representado este gobierno es casi 1 hoy día, ¿no?
Y eso también me lleva, y perdonen, a esta discusión de crisis, en la que uno típicamente lo que hace cuando hay una crisis de verdad es que rompe con el pasado. ¿De qué crisis ni siquiera política me están hablando si los dos candidatos principales son Lagos y Piñera, que son representantes del pasado? Está bien. Estoy tratando de motivar la discusión. Un comentario muy breve. Lo que yo creo que la realidad es que la incertidumbre es lo que está dominando hoy día el escenario político. Hoy día anticipar. Pensemos en los últimos 6 meses, un año, nadie hubiera imaginado en las circunstancias que estamos hoy día. O sea, la presidenta de Chile está con un 20% de apoyo, ella. Entonces, genera incombustible. Todo puede caerse. Y, ojo, en la última encuesta Cadem Tele 13, Ricardo Lagos salió de los 10 políticos mejor evaluados. Pronto viene la encuesta CEP y creo que nos va a dar más orientaciones respecto a esto. Pero creo que hay que asumir de que la incertidumbre y la crisis, elite, ciudadanía, hacen que la elección del próximo año sea muy abierta. Pero ojo, yo creo que no hay que aceptar la premisa. Volver a ese titular, Sí. yo creo que Bachelet es la presidenta de Chile porque el país estaba muy jodido, a diferencia de lo que dice ese titular. Y yo confío en que todavía las cosas que ha estado haciendo den algunos frutos. Le pegó con un palo al avispero del populismo, dice José Luis Daza. No, a ver, yo creo que, primero, como sociedad, porque las sociedades no son... Aquí hay una premisa gravísima de toda la transición, ha sido que la sociedad se evalúa de acuerdo a su rentabilidad económica. Una sociedad más sana, una sociedad que le va bien en la economía. Es una locura total. Bueno, esta sociedad hoy está más sana que hace 5 años. Esta sociedad hoy es capaz de saber lo que acontecía durante 10, 15 años de fraudes, estafas sistemáticas hechas en distintos mercados, es capaz de acusar, impugnar a personas que habían pasado colados en la total impunidad de sus actos políticos y a veces judiciales. O sea, es una sociedad mucho más sana, una sociedad donde está más cerca la élite de la ciudadanía, una sociedad más igualitaria en términos de poder, aunque muy lejos de nuestros deseos, evidentemente. O sea, esta sociedad está sanándose y como todo proceso de sanación de una enfermedad importante, es doloroso, es difícil, cuesta salir y muchas veces nos dan ganas de rendirnos. Entonces, ojo, ese diagnóstico parte de una premisa que está completamente equivocada. O sea, ¿qué es lo que pasó durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que hicimos durante...? Sabíamos que se iba a acabar el precio del cobre alto. ¿Qué habíamos hecho para poder enfrentar esa situación? Nada. ¿No? Lo habíamos hecho fantástico. Ahora descubrimos que todos los anteriores directorios de Codelco lo habían hecho pésimo. Ahora lo descubrimos. O sea, tengamos un poco de prudencia, justamente, ¿ya? En el sentido estrictamente griego del término, y tratemos de poner las cosas en su lugar y entendamos que esto no era un país perfecto, que ahora se jodió. Era, por el contrario, un país imperfecto que vivía en una modernización de escaparate, como decía Fan Silver, en los años 80, que resulta que hoy día quedó al desnudo. Y eso sí es una crisis institucional porque quedó al desnudo algo. 30 segundos, Rafael, porque tenemos que ir a la respuesta de la gente. Un gobierno además que ha tenido, como todos los gobiernos, sobre todo en un país serio como este, luces importantes, como por ejemplo el fin del binominal, el acuerdo de vida en pareja, por pensar en dos que se me vienen a la cabeza de inmediato, pero mucha oscuridad, creo yo, en el ámbito de las políticas públicas en otros temas. Y ha tenido todas las leyes Engel para tratar de limpiar la política. No se jodió Chile, y limpiar. No, yo creo que no. 25 años de progreso con 4 gobiernos de consultación, un gobierno de la centro-derecha y luego llegó una presidenta con una solución mágica y aquí estamos. Podemos volver a la ruta del desarrollo y el progreso. No, en ningún caso. Vamos a la respuesta de la gente en Ciudadanos de CNN Chile. La pregunta, ustedes la recuerdan, fue la que va a aparecer en pantalla ahora, en este preciso momento. Vámonos. Ya está en pantalla. Ustedes la están viendo, nosotros estamos mirando para otro lado. Ahí está. Está en juego el modelo económico. Mira, está dividida la cosa. 58% dice que sí, coincidiendo con José Piñera y con Alberto Mayol. Así es. En este caso. Y 42% dice que no. A mí cuando me impugnaron la tesis del derrumbe del modelo, yo prometí que si no se derrumbaba, me salía de la sociología. Así que todavía hay esperanza de que yo mantenga mi título profesional válido. O que la deje. Que gane el título Hernán. Hay gente que quiere las dos cosas, Alberto. Entre nuestro público también. Muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadanos de CNN Chile. Muy buenas noches.